Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historia. Esta es una frase de Eduardo Galeano, personaje del cual estaremos hablando un poco en este día. Bueno, tenga todos un feliz día y pues en esta hora voy a exponer un poco acerca de lo que es el libro de Eduardo Galeano titulado Las venas abiertas de América Latina. Para hablar un poco como introducción, el título de este libro está escrito de una manera de metáfora, ya que se trata de la situación política y cultural que vive Latinoamérica, desde la colonia hasta la modernización y de cómo los países de grandes potencias, como lo era Estados Unidos y Europa, perdón, de cómo ellos veían y habían abierto las venas de los países latinoamericanos para succionar sus riquezas, haciéndose de esta manera ellos más fuertes y poderosos ante los otros países. Entonces, vamos a hablar acerca de este libro, que es un libro muy importante, lleno de mucha historia, la cual vamos a conocer un poco en este día. Pues voy a hablar acerca de la fiebre del oro y la fiebre de la plata, que es un capítulo muy hermoso que, como les digo, cuenta mucha historia. Pero antes vamos a hablar acerca de la biografía de Eduardo Galeano, ¿verdad? Como vamos a hablar de su libro y a lo mejor ustedes pueden decir quién es Eduardo Galeano. Entonces, vamos a ver un poco de su biografía para que podamos entender quién él era y lo que él hizo. Entonces, el nombre de él completo era Eduardo Germán María Hogels Galeano. Él nació en Montevideo, en Uruguay, un 3 de septiembre de 1940. Él vivió 75 años, ¿verdad? De 1940 hasta 2015. Y uno de sus libros más conocidos, el primero es Memoria del Fuego, que fue en 1986. Y el otro más conocido es Las venas abiertas de América Latina, que fue publicado en 1971, del cual hablaremos en este día. Y para hablar un poco acerca de la biografía e historia de este personaje, dice de que él era un escritor y periodista uruguayo, considerado como uno de los más destacados escritores de la literatura latinoamericana. En 1973 ocurre un golpe de estado en Uruguay, por lo que Galeano fue arrestado y se ve obligado a dejar su país a causa de su libro Las venas abiertas de América Latina, el cual fue censurado por los gobiernos militares derechistas de Uruguay. Aquí podemos ver la influencia y el poder que tuvo este libro, ¿verdad? Ante la sociedad, ya que aquí se expusieron muchas cosas que en realidad estaba pasando en el mundo, pero que la mayoría de las personas no lo conocían. Entonces aquí vemos mucha realidad, mucha cultura, muchas cosas que se venían manejando a lo largo de los años. Vemos que los países se aprovechaban, pero bueno, no les quiero adelantar más. Y pues vamos a ir poco a poco. Más adelante yo les voy a ir comentando acerca de todo lo que pasó en este libro. Es algo muy importante y muy bonito. Hablando de este personaje, dice que sus trabajos trascienden géneros ortodoxos, combinando documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. Niega ser un historiador. Él se negaba, ¿verdad? Ser un historiador. Y se podrían preguntar qué es un historiador, ¿verdad? Un historiador son aquellas personas que se encargan más que todo de estudiar la historia humana a través de descubrimientos históricos realizados a lo largo de los años. Son personas que logran interpretar los acontecimientos ocurridos durante el pasado gracias a su labor de investigación, análisis e interpretación de los datos, ¿verdad? Entonces,
También algo que me llamó mucho la atención de este personaje es que fue ganador de muchos premios, pero entre ellos estaba el premio Stig Dagerman, que el premio se otorga a una persona o una organización, dice, que admita la importancia y la disponibilidad de la libertad de la palabra. Prácticamente, él fue premiado por su libre expresión, ¿sí? Él no tenía miedo, ¿verdad? De que otras personas vinieran a hablar en mal de él o que esto le perjudicara, sino que él logró controlar eso. Y en este libro él expuso muchas cosas que tanto eran pensamientos de él como investigación que él había hecho, pero que el pueblo, las personas no estaban enteradas. Entonces esta persona se convirtió en un gran impacto para la sociedad y claramente al exponer temas políticos, temas económicos, temas de los países, pues ellos se veían un poco incómodos, ¿verdad? Entonces, por eso vemos que hasta él llegó a ser arrestado, ¿sí? Lo metieron preso, hasta tuvo que huir de su país a causa de exponer la verdad, lo que en realidad estaba pasando en este momento. Entonces, algo muy importante, ¿verdad? Este personaje. Y pues nos vamos a adentrar un poco a lo que es la parte de la fiebre del oro y la fiebre de la plata, ¿verdad? Que pasó en América Latina. Y para ello vamos a empezar desde el año 1492, titulado El signo de la cruz en las empuñaduras de las espaldas. Esto está, ¿verdad?, en el libro. Y vamos a ver algunos sucesos de este año. Dice que en 1492 el mundo era entonces el mar Mediterráneo, con sus costas de ambigua proyecciones hacia África y Oriente. Bueno, prácticamente este libro comienza con la historia de Cristóbal Colón y su deseo por descubrir, ¿verdad?, nuevas tierras. Conocemos la historia donde él quería descubrir el mundo y fue por ello que emprendió viajes. Pero no fue solamente este personaje, sino que hubieron muchas personas que también lograron en su tiempo descubrir lo que era América Latina. Y por eso cada uno de ellos, ¿verdad? De estos personajes, como fue Hernán Cortés, Cristóbal Colón, que son los más mencionados en América Latina, y vamos a ver lo que cada uno de ellos hizo y lo que creía en su momento. Dice que América no solo carecía de nombre, los noruegos no sabían que la habían descubierto hacia largo tiempo. El propio Colón murió después de sus viajes todavía convencido de que había llegado al Asia por la espalda. Como les digo, ¿verdad? Antes no estaba descubierto, sino que por eso a cada uno de ellos se les llamaba las personas que descubrían diferentes zonas, diferentes lugares. Entonces, ellos no estaban 100% seguros, sino que a veces creían que estaban en un lugar del mundo, pero en realidad estaban en otro, como le pasó a Cristóbal Colón, que él pensaba que había llegado a Asia, pero en realidad estaba en América Latina. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de esos puntos. Otros sucesos que pasaron en 1492 fue el descubrimiento de América, la recuperación de Granada, de esta población que se había perdido. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla abatieron el último reducto de la religión musulmana en suelo español. Surgió una guerra cristiana contra el Islam. También surgió lo que era la nación de España, ¿verdad? Comenzó a tener más auge y más color, ¿verdad? En esa situación. Y el Papa Alejandro VI convirtió a la reina Isabel en dueña y señora del Nuevo Mundo. También un puñado de caballeros, 200 infantes y unos cuantos perros especialmente adiestrados para el ataque diezmaron a los indios. Indios vendidos en Sevilla y murieron miserablemente. Esto créanme que es algo muy importante y cabe destacar de que estos indios eran prácticamente los españoles se aprovechaban de ellos, los hacían trabajar muy duro y los mataban porque llegaban a lugares donde había mucho oro, mucha plata. Entonces, como los indios no sabían, no conocían las armas y todo lo que ellos tenían, entonces prácticamente venía alguien nuevo y
les mostraba cosas nuevas, pero se aprovechaban de ellos. Y de hecho, más adelante vamos a ver una historia muy trágica de un personaje que de hecho hasta mató a esa persona, pero antes de matarla le quitó toda su riqueza. Entonces, vemos el extremo, ¿verdad? Que llegaba a los conquistadores, que ellos querían tener más y más plata, más oro, que hasta mataban a la gente y eso para ellos era normal. Entonces, vemos también que la esclavización de los indios fue formalmente prohibida en el siglo XVI. A los indígenas les mostró las espadas. Ellos no las conocían, las tomaban por el filo y se cortaban. Imagínense qué persona, ¿verdad? Que estaban estos indígenas que no conocían ese nuevo mundo, no conocían los armamentos, la tecnología que hasta ese entonces había, pero no tecnología de teléfonos ni de computadoras, sino que las armas que se estaban creando. Pero ellos lo desconocían, que hasta las agarraban al revés y se herían las manos, no podían, ¿verdad?, utilizarlas. Entonces, para ellos era algo nuevo, ya que no habían convivido con otras personas más que entre sus mismos pueblos, las mismas culturas. Entonces, al momento de venir estos conquistadores, llevaban todo lo nuevo, todo lo que quizás ellos habían creado, los conocimientos, y se los daban a estas personas indígenas. Mientras tanto, estaba pasando esto, el almirante buscaba oro y veía que algunos de los indígenas traían colgado un pedazo colgado en un agujero que tenían en la nariz. Vemos acá una historia, ¿verdad? En el momento donde Cristóbal Colón y todos los españoles estaban enseñándole las espadas de estos personajes a esos indígenas, el almirante, ya iban ellos, ¿verdad? Sobre el oro, la plata. Entonces vieron pasar a unos indígenas que llevaban plata decía que en un agujero que tenían en las narices, que llevaban colgado lo que era oro. Entonces él dijo, bueno, si ellos lo llevan, pues esto viene de alguna parte, voy a llegar hasta el punto, voy a llegar hasta donde verdaderamente está el oro, ¿verdad? Entonces así comenzó la ambición, comenzó él y lo siguió hasta que encontró la fuente de donde venía el oro. Otra de las cosas que en su tercer viaje, Colón seguía creyendo que andaba por el mar de China. Imagínense, como les digo, ¿verdad? Ellos muchas veces creían que andaban por un lugar, pero en realidad estaban en otro. También dice que una sola bolsa de pimienta valía más que la vida de un hombre. Y esto, ¿verdad? Lo vemos de que a ellos no les importaba la vida de los hombres, sino que, y vemos el precio que llegó a el valor del alimento, imagínense, la pimienta valía más que la vida de un hombre, o sea, ellos mataban y todo por comida, y porque llegó un momento de escasez, un momento de hambruna, entonces todo eso lo vamos a ir viendo más detalladamente más adelante. Dice que el poder europeo se extendía para abrazar al mundo. Europa, de ahí provenían los conquistadores, entonces ellos lo que querían era acaparar con todo el mundo. Las tierras vírgenes encendían la codicia de los capitanes. Como les digo, las tierras vírgenes se le llamaba a aquellas tierras que no eran conquistadas por nadie, o sea, que nadie las había conocido. Entonces, eso generaba codicia a los capitanes porque usualmente en estas tierras vírgenes había mucho oro y mucha plata. Entonces, ellos tenían de dónde sacar y de dónde aprovechar, ¿verdad? El propio Hernán Cortés había hipotecado todos sus bienes personales para equipar la expedición a México. Bueno, aquí vemos de que los conquistadores, no todos, bueno, había algunos que quizás eran beneficiados por el Estado y que tenían sus patrocinadores, por decirlo así, en sus viajes, pero la mayoría de conquistadores, costeaban por su propia cuenta los viajes que ellos hacían. O sea, imagínense la alimentación, lo que era lo de los barcos, el mantenimiento que les daban. Entonces, todo eso corría por su parte. Y pues vemos acá el punto que llegó Hernán Cortés de que hipotecó todos sus bienes personales para hacer estas expediciones. Pero vemos que eran personas muy apasionadas, ¿no? Y que querían conocer más, querían ir más allá, conocer más del mundo.
Las expediciones no eran costeadas por el Estado. Como les digo, bueno, la mayoría de las expediciones, el Estado no se interesaba por ellos. Por lo tanto, ellos buscaban sus propias salidas, ¿no? Sus propias, cómo costearse ellos, los viajes. Unos hipotecaban, otros quizás prestaban dinero o algo, pero que ellos descubrían algo, que ellos necesitaban viajar, pues lo hacían, sin importar, ¿verdad? Lo que esto costara. Nació también el mito del Dorado, de que el monarca bañado en oro que los indígenas inventaron para alejar a los intrusos. Bueno, en este mismo año, 1492, los indígenas inventaron el Dorado, que era el monarca bañado en oro para alejar, ¿verdad? Todos los intrusos, y que cuando comenzaron a ver que llegaba, entonces dijeron, no, pues esto lo vamos a ocupar para alejarlos y que ya no entren, ¿verdad? A la nación. Entonces, otras cosas, bueno, ya lo vimos de lo del descubrimiento, y eso prácticamente es lo que pasó en 1492. Vamos adentrando un poco más a la historia, y en 1494 vemos un tratado que era el Tratado de Tordesillas, que permitió a Portugal ocupar territorios americanos más allá de la línea divisoria trazada por el Papa. Bueno, vimos allá que lo que sucedió, que el Papa le dio el poder, ¿verdad? A la reina Isabel del Nuevo Mundo, pero vemos también que el Papa era como el líder, ¿no? Él había creado los límites y de dónde no debían pasarse, pero este tratado de Tordesillas permitió que Portugal ocupara otros territorios americanos, y como lo podemos ver en la imagen, ¿verdad? Ahí se pasó y agarró territorio que no le pertenecía, pero bueno, ese fue lo que les benefició a ellos, ¿verdad? Para apoderarse más, porque como decía, lo que Europa buscaba era abrazar el mundo, ¿no? Tener el control de todo. Eso pasó en 1494, y en 1519 vemos que Hernán Cortés reveló para España en 1519 la fabulosa magnitud del tesoro azteca de Moctezuma, y 15 años después llegó a Sevilla el gigantesco rescate, un aposento lleno de oro y 2 de plata que Francisco Pizarro hizo pagar al Inca Atahualpa antes de estrangularlo. Esta era la historia que les estaba comentando al principio, donde llega, ¿verdad? El rescate, dice, un aposento lleno de oro y 2 de plata que Francisco Pizarro era, ¿verdad? El que estranguló al Inca Atahualpa. Imagínense, él le quitó todos sus bienes, todas las riquezas, prácticamente lo obligó a que se los diera y lo estaba estrangulando. Y ya cuando él tenía toda esa riqueza, lo mató. Entonces vemos cómo los indios, los indígenas, fueron torturados, abusaron de ellos, tanto económicamente como físicamente, en el sentido de que se aprovechaban del trabajo de ellos, los hacían trabajar más, los hacían hacer cosas, trabajos duros y muy pesados, que hasta muchos de ellos se morían. Entonces ellos no estaban acostumbrados, pero al ver a estos europeos, estos conquistadores que llegaban, ellos los miraban como personas de la alta sociedad, por decirlo así. O sea, eran personas nuevas, o sea, ellos venían venían a imponer reglas, a tomar el control de esas ciudades. Entonces ellos los veían como alguien alto, y como nomás, ¿verdad? Usando la fuerza humana, las armas y todo eso, pues lo tenían a su favor. Entonces los indios no tenían nada más que sujetarse a lo que ellos decían. Entonces, en 1522 retornaban a España los sobrevivientes de la expedición de Hernando de Magallanes, que habían unido por primera vez ambos océanos y habían verificado que el mundo era redondo. Imagínense, en estas expediciones eran muy geniales porque ellos iban descubriendo nuevas cosas y pues lograron darle vuelta a todo el mundo y descubrieron que el mundo era redondo. Entonces son de las primeras cosas y descubrimientos que, gracias a estos conquistadores, gracias a estas personas que hacían estas expediciones, nosotros ahora podemos conocer mayor cosa, ¿verdad? Ahora nosotros podemos tener conocimientos amplios,
Y todo lo que tenemos a la mano que es en la tecnología, pues fue gracias a estas personas que dieron esos primeros pasos para nosotros llegar a conocer lo que hoy tenemos, ¿verdad? Que se nos facilita demasiado por medio del buscador de Google. Podemos entrar a ver países, a ver hasta en Google Maps. Hay una aplicación donde ya nosotros podemos ver las calles de otros países, que son cosas que han venido surgiendo, ¿verdad? Conforme a los años. Pero imagínense, en 1522 ellos tenían que ir a pie, o sea, tenían que hacer experimentos, tenían que hacer investigar por su propia cuenta, ¿no? Entonces era muy, muy genial, me imagino, estos viajes porque cada uno de ellos tenía experiencias nuevas y muy arriesgados, ¿no? Porque no sabían con qué personas se iban a encontrar y me imagino que muchos de ellos a lo mejor murieron en algunas de esas expediciones porque acá vemos que retornaban los sobrevivientes de la expedición, o sea, no todos, todos los que salían, pues no, lastimosamente no todos volvían, pero cada uno de ellos hacía su esfuerzo para lograr ver un nuevo mundo, ¿no? Lograr ver más allá de lo que estaba en su entorno. Y en 1523, Pedro de Alvarado se lanzó a la conquista de Centroamérica. ¿No? Vemos a este personaje, quien era Pedro de Alvarado, que se lanzó para conquistar Centroamérica. Entonces así fue como comenzó, ¿verdad? Y es muy importante saber porque nosotros, bueno, somos del Salvador. Bueno, yo soy del Salvador y vemos acá, ¿verdad? La importancia de conocer nuestra historia, de dónde venimos. Entonces, por eso este libro es muy útil porque nos habla acerca de toda la historia del descubrimiento de América. Entonces, vemos en 1545 el espejismo del cerro que emanaba plata. Se hizo realidad con el descubrimiento de Potosí. Había oro y plata en grandes cantidades acumulados en la meseta de México y en el antiplano andino. Imagínense aquí este cerro del Potosí, había mucho oro y plata. Entonces cuando lo descubrieron, no, hombre, dijeron, no, aquí hay que excavar, hay que ponerlos a trabajar porque aquí hay mucho oro y esto lo vamos a llevar. Entonces, pues los españoles siempre, el objetivo de ellos no era que ayudar a los indígenas a salir de su situación o ayudarlos a mejorar, sino que ellos era aprovecharse prácticamente porque lo que hacían eran ir a las tierras nuevas y llevarse el oro, ¿verdad? Ellos querían enriquecerse. En 1530 estaba Martín Alfonso de Sousa, fundó las primeras poblaciones portuguesas en Brasil, expulsando a los franceses. Vemos acá de que cada una de las conquistas que ellos iban haciendo, ¿no? Iban también fundando más poblaciones portuguesas. Miren, una población portuguesa formada en Brasil, fundada, perdón, en Brasil. Entonces vemos que ellos iban, ¿verdad? Llevando cultura, llevando nuevas cosas hacia otras personas y claramente las experiencias que vivían en un lugar, pues las llegaban a contar a otros. Entonces, y prácticamente vamos a ver, a desarrollar los contenidos que trae, ¿verdad? Este hermoso libro de las venas abiertas de América Latina. Como tema, el primero que aparece en este libro era que retornaban los dioses con las armas secretas. Durante su primer viaje de Cristóbal Colón, ¿no? Había presenciado Colón una formidable erupción volcánica. Fue como un presagio de todo lo que vendría después en las inmensas tierras nuevas. Iban a interrumpir la ruta occidental hacia el Asia. Entonces vemos acá que durante su viaje, él tuvo su primera experiencia, ¿no? De una erupción volcánica. Las bulas del Papa habían hecho una apostólica concesión del África a la corona del Portugal y a la corona de Castilla. Habían otorgado a las tierras desconocidas. América había sido donada a la reina Isabel. O sea, aquí vemos, ¿verdad? Que la reina Isabel tomó potestad de lo que es América. Había de todo entre los indígenas de América, astrónomos y caníbales, ingenieros y salvajes de la edad de piedra, pero ninguna de las culturas nativas conocía el hierro ni el arado, ni el vidrio ni la pólvora, ni empleaba la rueda. Lo que les venía diciendo, ¿verdad? De que
cada vez se fue descubriendo nuevas cosas y más estas personas indígenas. Sabemos que había ingenieros, salvajes de la edad de piedra, pero no conocían el hierro ni nada de eso. Imagínense, la llegada de los conquistadores para ellos fue conocer nuevas cosas, ¿no? Entonces ahí ellos iban conociendo todo lo que ellos les iban presentando. Moctezuma creyó que era el dios Quetzalcóatl quien volvía. El dios Quetzalcóatl había venido por el este y por el oeste se había ido. Era blanco y barbudo. Bueno, esto fue lo que pensaron ellos, ¿verdad? Al ver a los españoles llegar. Entonces, cuando vieron a los españoles, ellos pensaron que Moctezuma pensó que era el dios Quetzalcóatl quien regresaba hacia ellos, ¿no? Los dioses vengativos que ahora regresaban para saldar cuentas con sus pueblos traían armaduras, lustrosos caparazones que devolvían los dardos y las piedras, ¿no? Lo que les venía comentando, que todo el armamento prácticamente de los españoles era 1000 veces mejor que lo que los indios tenían, porque los indios creaban sus propios armamentos, pero ante la tecnología, por decirlo así, en armas que tenía en España, pues era mejor, ¿no? Doblemente mejor que la que los indígenas conocían. También está el otro como unos puercos hambrientos, ansían el oro, ¿no? Lo que eran los españoles. Al tiros de arcabuz, golpes de espadas y soplos de peste avanzaban los implacables y escasos conquistadores de América. Lo contaron las voces de los vencidos. Los enviados regalaron a los españoles collares de oro y banderas de plumas de quetzal. Los españoles estaban deleitándose. Hubo guerra y finalmente Cortés, que había perdido Tenochtitlán, la reconquistó en 1521. La ciudad devastada, incendiada y cubierta de cadáveres cayó. La horca y el tormento no fueron suficientes. Los tesoros arrebatados no colmaban nunca la exigencia de la imaginación. Pedro Alvarado y sus hombres se abatieron sobre Guatemala y eran tantos los indios que mataron que se hizo un río con su sangre. Imagínense cómo esto nos lleva a una sola conclusión de que ellos buscaban el bien económico, no ellos querían oro, ellos querían plata, ellos querían enriquecerse. Por lo tanto, para ellos matar a los indios, quitarles su familia, o sea, matarlos enfrente de ellos, para ellos no era problema. No, que a ellos lo único que les importaba era estar bien ellos, ¿no? Y defenderse. Y si había que matar gente para tener riquezas, pues lo hacían sin ningún problema. Entonces vemos cómo era difícil esta situación, ¿no? Yo me imagino los indígenas en ese punto que eran explotados, se sentían mal. De hecho, el libro lo menciona de que la mayoría de ellos ansiaban morirse. O sea, para ellos la muerte era algo bueno, ¿no? O sea, porque ellos dejaban de sufrir. Prácticamente los habían esclavizado a los indios y pues viviendo esclavos, ellos no eran libres, lógicamente, ¿verdad? Entonces, no podían hacer cosas por su propia voluntad, sino que siempre estaban esperando órdenes de personas mayores. Entonces, una tragedia, ¿verdad? La que tuvieron que vivir los indígenas y claramente los españoles, pues lo único que buscaban era enriquecerse. Esplendores del Potosí, el ciclo de la plata. Dicen que hasta la herradura de los caballos eran de plata en la época del auge de la ciudad del Potosí. Imagínense, ya tenían tanta riqueza y todo, que hasta las herraduras de los caballos eran de plata en esa época de la ciudad del Potosí, ¿no? Cuando ellos comenzaban a descubrir. De plata eran los altares de las iglesias. Imagínense, los altares de las iglesias de esa ciudad, pues eran de plata. O sea, era una de las ciudades más ricas, ¿no? En ese entonces. Las calles fueron despedradas y totalmente cubiertas con barras de plata. En Potosí, la plata ofreció motivo a la tragedia y a la fiesta. Derramó sangre y el vino. Encendió la codicia. Potosí contaba con 120,000 habitantes según el censo de 1573.
Solo 28 años habían transcurrido desde que la ciudad brotara entre las cenizas y ya tenía la misma cantidad de habitantes que Londres y superaba a Sevilla, Madrid, Roma o París. La historia de Potosí no había nacido con los españoles. Vamos acá una historia del indio Hualpa corría tras las huellas de una llama fugitiva y se vio obligado a pasar la noche en el cerro. Este es como la historia del Potosí, ¿no? Entonces, este indio fue quien la descubrió. Para no morirse de frío, él hizo fuego. La fogata alumbró una hebra blanca y brillante. Era plata pura. Se desencadenó la avalancha española. Fluyó la riqueza. El emperador Carlos V dio prontas señales de gratitud, otorgando a Potosí el título de Villa Imperial. Entonces, esto fue en 1545, donde fue el descubrimiento de este cerro potosino que llegó a enriquecer a los españoles prácticamente. Y bueno, las personas que vivían ahí, pues las iglesias estaban hechas de plata, los altares, las esculturas y todo eso. Entonces, fue una buena época para ir, ¿no? Porque descubrieron algo y pues se enriquecieron y los españoles siempre, ¿no? Buscando enriquecerse. Acá algo que le pasó a España, ¿no? O sea, no todo era felicidad, no todo era oro. Sé que España dice que tenía la vaca, pero otros tomaban la leche, ¿no? Entonces España, entre 1545 y 1558, se descubrieron las fértiles minas de plata de Potosí, en la actual Bolivia, y las Zacatecas y Guanajuato, en México. El proceso de amalgama con mercurio que hizo posible la explotación de plata de ley más baja empezó a aplicarse en ese mismo periodo. El rush de la plata eclipsó rápidamente a la minería de oro. A mediados del siglo XVII, la plata abarcaba más del 99% de las exportaciones minerales de América Hispánica. Entre 1503 y 1660 llegaron al puerto de Sevilla 185,000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata. La corona estaba hipotecada. Cedía por adelantado casi todos los cargamentos de plata, a los banqueros alemanes, genoveses, flamencos y españoles. Imagínense, o sea, España tenía deuda que esa deuda la saldaba con el oro. Entonces, ellos tenían la vaca, como lo dice aquí de una manera metáfora, pero otros estaban tomando la leche. O sea, ellos tenían la fuente, pero otros la estaban disfrutando, ¿no? Ellos no se estaban enriqueciendo al final, aunque al principio sí, ¿no? Ellos descubrían y todo, pero como tenían deudas, tenían que saldar muchas cosas, entonces pues la pagaban con oro, con lo que tenían a la mano. En 1543, un 65% del total de las rentas reales se destinaba al pago de las anualidades de los títulos de deuda. Sucesivos tratados comerciales firmados a partir de las derrotas militares de los españoles en Europa otorgaron conexiones que estimularon el tráfico marítimo entre el puerto de Cádiz. Cada año, entre 800 y 1000 naves descargaban en España los productos industrializados por otros, ¿no? Entonces, se dedicaron a la industrialización y todo eso, ¿verdad? Que ellos estaban haciendo, no tenían la fuente, pero no estaban disfrutando de ella. El otro tema, ¿verdad? De este libro, en este capítulo, de la fiebre del oro y del plata, la distribución de funciones entre el caballo y el jinete. El saqueo interno y externo fue el medio más importante para la acumulación primitiva de capitales desde la Edad Media. Hizo posible la aparición de una etapa histórica en la evolución económica mundial. Las colonias americanas habían sido descubiertas, conquistadas y colonizadas dentro del proceso de la expansión del capital comercial. Ni España ni Portugal recibieron los beneficios del arrollador avance del mercantilismo capitalista, aunque fueron sus colonias las que en media sustancial proporcionaron oro y la plata que nutrieron esa expansión. Y bueno, se llega a un punto donde Europa necesitaba oro y plata, ¿no? Y los medios de pago de circulaciones se multiplicaban sin cesar y era preciso alimentar los movimientos del capitalismo a la hora del parto, ya que los burgueses se apoderaban de las ciudades y fundaban bancos, producían e intercambiaban mercancía, conquistaban mercados nuevos. A los burgueses ya se estaban haciendo ricos, ¿no? Prácticamente.
Pero no todo el excedente se evadía hacia Europa, sino que la economía colonial también financiaba el despilfarro de los mercaderes, los dueños de las minas y los grandes propietarios de tierras, quienes se repartían el usufructo de la mano de obra indígena y negra bajo la mirada celosa y omnipotente de la corona y su principal asociada, la iglesia. No vemos implicada la iglesia en estos tiempos. Y pues todo eso, ¿no? Llegó a las ruinas del Potosí, el ciclo de la plata. Potosí brinda el ejemplo más claro de esta caída hacia el vacío. Las minas de plata de Guanajuato y Zacatecas en México vivieron su auge posteriormente. En los siglos XVI y XVII, el Cerro Rico de Potosí fue el centro de la vida colonial americana. A su alrededor giraba de un modo u otro la economía chilena, que le proporcionaba trigo, carne, secas, pieles y vinos, la ganadería, como les digo, ¿verdad? Entonces todo esto se estaba dando la exportación e importación, ellos daban plata y todo lo demás, pero los demás, ¿verdad? Países también daban, pero otorgaban prácticamente, por decirlo así, los granos básicos, ¿no? Sí. Nada pudo hacer el señor de la Veracruz contra la decadencia de Potosí, ¿no? Todo esto comenzó a decaer. Claramente estaban agarrando oro de ahí, entonces en algún momento se iba a acabar. Junto con Potosí cayó Sucre, esta ciudad del valle de clima agradable que antes se había llamado Charcas, La Plata y Chuquisaca. Sucesivamente disfrutó buena parte de la riqueza que mandaba de las veras del río, del rico cerro de Potosí, ¿no? Entonces, ¿verdad? Todo eso comenzó a decaer, pero lo bueno que se había aprovechado en su momento, ¿no? Cuando había. Y los capitales no se acumulaban, sino que se derrochaban. Se practicaba el viejo dicho, padre mercader, hijo caballero, nieto por diosero. Entonces se estaba derrochando, ¿no? Cada vez ya se estaba perdiendo, no supieron administrar bien eso. Y claramente como España tenía el control, ¿no? De todo eso, pues ellos lo que importaba era saldar lo que ellos debían, sin importar que a los demás los dejaran mal. Está el derramamiento de la sangre y de las lágrimas, y sin embargo el Papa había resuelto que los indios tenían un alma. Aquella violenta marea de codicia, horror y bravura no se abatió sobre estas comarcas, sino el precio del genocidio nativo. Las investigaciones recientes, mejor fundadas, atribuyen al México precolombino una población que oscila entre los 25 y 30 millones. Y se estima que había una cantidad semejante de indios en la región andina, América Central, y las Antillas contaban entre 10 y 13 millones de habitantes. En el siglo XVII, el padre Gregorio García sostenía que los indios eran de ascendencia judía, porque al igual que los judíos eran perezosos, no creen en los milagros de Jesucristo y no están agradecidos a los españoles por todo el bien que han hecho. A los conquistadores y colonizadores se les encomendaba indígenas para que los catequizaran. Bueno, vemos acá, ¿verdad?, cómo a ellos los criticaban porque eran perezosos a los indígenas, ¿no? No creían en los milagros, no estaban agradecidos con los españoles por todo el bien que han hecho, ¿no? El bien, supuestamente. Cuando en realidad no los explotaban, los agarraban a cada uno de ellos como esclavos. Entonces, pues por una parte, los indígenas conocieron, se actualizaron, por decirlo así, ¿no? Con las cosas nuevas que iban surgiendo, pero los españoles siempre se aprovechaban de ellos, ¿no? Porque lo que ellos buscaban, como les digo, era enriquecerse, ¿no? No les importaba la vida de los demás. La nostalgia peleadora de Tupac Amaru. En 1781, Tupac Amaru puso sitio al Cusco. Este cacique mestizo, directo descendiente de los emperadores incas, encabezó el movimiento mesiánico y revolucionario de mayor envergadura. Tupac Amaru fue sometido a suplicio junto con su esposa, sus hijos y sus principales partidarios. En la plaza del Huacaipata, en el Cusco, le cortaron la lengua. No, él estaba ahí, ¿verdad? Haciendo un nuevo movimiento donde todos pudieran enriquecerse, ¿no? Pero vemos que como España ya tenía el control y todo, pues ellos los mataron, ¿no? Junto a su esposa y sus hijos.
y los principales partidarios, ¿no? Es como que se comenzaba, a ellos ya comenzaban a querer hacerle frente, ¿no? A los españoles, pero lastimosamente siempre ellos dominaban. La Semana Santa de los indios termina sin resurrección. Hasta la Revolución de 1952, que devolvió a los indios bolivianos el pisoteado derecho a la dignidad, los pongos comían las sobras de la comida del perro, a cuyo costado dormía, y se hinchaban para dirigir la palabra a cualquier persona de piel blanca. Imagínense, estos bolivianos, dice que fue pisoteado, ¿verdad? El derecho a la dignidad, ya que imagínense, llegaron a comer hasta de las comidas de perros, a las sobras que les daban a ellos. Los turistas adoraban fotografiar a los indígenas del antiplano vestidos con sus ropas típicas, pero ignoraban que la actual vestimenta indígena fue impuesta por Carlos III a fines del siglo XVIII. Imagínense, o sea, estas personas estaban siendo explotadas y no solo eso, sino que no les daban la alimentación como debería de ser. Villa Rica de Ouro Preto, la Potosí de oro. Durante 2 siglos el suelo de Brasil había negado los metales. Estamos viendo aquí los puntos, ¿verdad? Más importantes de cada capítulo, de cada subtema, porque la verdad es muy extenso todo esto, pero cada es una de estas cosas muy importante, porque de ahí podemos ver de dónde viene, ¿no? Podemos compararlo con la realidad, con lo que está pasando también. Los bandeirantes de San Pablo advirtieron que en los lechos y los bancos de varios ríos y riachuelos contenían trazas de oro aluvial en pequeñas cantidades visibles. Las fortunas se hacían y deshacían en un abrir y cerrar de ojos. Los mineros despreciaban el cultivo de la tierra y la región padeció epidemias de hambre en plena prosperidad. Los millonarios tuvieron que comer gatos, perros, ratas y hormigas. Imagínense, la fortuna se hacía y deshacía en un abrir y cerrar de ojos. O sea, prácticamente ellos ya no estaban viendo la de ellos, como decimos, no a los salvadoreños, sino que ya ellos estaban viendo que ya no tenían ganancia, ya no se estaban enriqueciendo, porque imagínense que los millonarios hasta tuvieron que comer animales, ¿no? Que no se comen, ¿no? Domésticos, por decirlo así, los gatos, los perros, hasta ratas, hormigas, y comenzaron, ¿verdad?, a padecer epidemia de hambre, plena prosperidad. También cabe destacar que cuando los conquistadores llegaron, una de las maneras en que ellos atacaban era con las enfermedades. O sea, ellos llevaban las enfermedades y se las pasaban a los indios y eso los hacía débiles también. Entonces, todo eso, como los indígenas estaban entre ellos, convivían entre ellos, entonces pues no había entrada de enfermedades de otros lugares. Pero al llegar los españoles, ellos llevaban enfermedades y claramente como los indígenas no tenían, quizás no padecían de esas enfermedades fuertes, entonces no tenían cómo defenderse ante ello. Llegamos a la contribución del oro de Brasil al progreso de Inglaterra. El oro había empezado a fluir cuando Portugal firmó el Tratado de Methuen en 1703 con Inglaterra, ¿no? Ahí se comenzaron a formar los tratados entre países, entre naciones. Inglaterra y Holanda atrapaban por medios ilícitos más de la mitad del metal que correspondía al impuesto que decidía recibir de Brasil la corona portuguesa. Nada quedó en Brasil del impulso dinámico del oro. A finales del siglo XVIII, aunque todavía no se había agotado los diamantes, el país estaba postrado. Imagínense, todo esto prácticamente solo iba pasando de país en país, ¿no? De mano en mano, como podemos decir. Entonces el oro venía desde los españoles, que ellos lo descubrieron, conquistaron, pero imagínense, venían pasando por todos estos países para que, y así cada uno de ellos se fue enriqueciendo a su manera, ¿no? Y quien lo supo aprovechar, pues logró tener riquezas y quien no, pues lograba pagar las deudas que tenía. Y bueno, prácticamente ahí es donde culmina esta historia, esta
esta historia, ¿verdad? De lo que es las venas abiertas de América Latina. Esta parte de la fiebre del oro y la fiebre de la plata es algo muy importante porque, como les digo, podemos ver cómo nace todo, ¿sí? Cómo cada una de las cosas cobra sentido, cómo vemos que siempre ha existido ese poder político, ¿no? Poder de una persona sobre la población. Como ser humano siempre está la necesidad de que haya alguien, ¿verdad? Que esté dirigiendo al pueblo, a la nación, y los conquistadores se encargaban de eso, ¿no? Llegaban a imponer, a hacer como ellos querían. Claramente muchos tenían quizás pensamientos buenos, quizás querían ayudar a las poblaciones, pero la mayoría de ellos, su pensamiento era siempre enriquecerse, ¿no? Siempre buscaban el bien para ellos sin importar la condición de los demás. Por eso hacían explotar a los indígenas, los trataban mal, que hasta ellos mismos morían, o sea, trabajando, quedaban muertos, o sea, los exponían, los explotaban. Era muy fea la situación que ellos vivían, la verdad. O sea, cada uno de ellos tenía la situación difícil en cada una de sus familias, no eran libres, prácticamente estaban esclavos. Entonces eso les perjudicaba, lo que les causaba la muerte. De hecho, estaba en el libro se menciona que algunos ya tenían prácticamente la edad y el tiempo, bueno, el tiempo que ellos vivían. O sea, era como que, los indígenas, estos me van a ser útil por tantos años, por 7 años, por 10 años, y luego se mueren. O sea, imagínense, o sea, prácticamente eran como cargas, no cargas, sino que como máquinas, ¿no? Los tenían como máquinas, que ellos hacían el trabajo, tenían mucha fuerza, claro, pero todo esto era malo para ellos porque los explotaba y eso los frustraba, me imagino. Bueno, yo pienso que a cada uno de ellos los frustraba, se sentían mal. Imagínense solo el hecho de no poder escapar de esa situación, el no poder salir. Por eso yo siempre prefería morir. Y bueno, voy a terminar esta pequeña exposición y de lo que he hablado acerca de este libro con una de las frases de Eduardo Galeano, que dice: mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Así que esto que nos anime a cada uno de nosotros, ¿verdad? De que sin importar lo pequeño que podamos aportar, las cosas pequeñas que hagamos, todo cuenta, ¿sí? Todo esfuerzo, todo eso cuenta, ¿sí? Aunque muchas veces lo veamos que, lo que hacemos no vale, pero en realidad sí cuenta, ¿sí? Lo que nosotros hacemos, aunque sean pequeñas cosas, pueden cambiar el mundo, pueden cambiar a otra persona. Lo que tú haces, sea bueno, sea malo, puede influir en la vida de otras personas. Por eso siempre hay que mantenernos positivos y como comenzamos a ver acá, ¿verdad? Lo que los conquistadores hacían, lo que ellos, descubrían de una o de otra manera, siempre importaba y siempre era como traía sus causas y consecuencias, ¿no? Entonces, todo lo que ellos hacían, imagínense, todo comenzó con descubrir América, o sea, todo comenzó con el deseo de una persona de descubrir y de esa persona es lo que ahora conocemos el mundo. Entonces, esta fue mi exposición. Gracias por su atención prestada. Que pasen un feliz día y que Dios lo bendiga.